El nombre Santiago es la traducción de Iácobos, transliteración griega del nombre Jacobo, que en hebreo significa Dios protege o el protegido de Dios. Entre los apóstoles de Cristo hubo dos que tuvieron este nombre. Uno se conoce como el mayor y otro como el menor. Su nombre se transformó cuando se le antepuso la palabra San. Así, de las palabras San y Jacob, surgió el nombre de Santiago. Por esta razón, no se le dice San Santiago. El nombre también derivó en Santiago, Diego o Jaime. Santiago el Mayor nació en Betsaida, Galilea. Fue hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de San Juan Evangelista. Fue pescador hasta que Jesús lo invitó a ser su discípulo. Con su hermano Juan y el apóstol Pedro, tuvo el privilegio de ser testigo de la transfiguración de Cristo y de la oración en el huerto de Getsemaní. Después de la resurrección de Jesús, predicó en España. Cuando se detuvo para orar en la ribera del Ebro, en la actual Zaragoza, cuenta la tradición que ahí, sobre un pilar, se le apareció la Virgen María para animarlo a continuar con su misión hacia el norte. Este fue el origen de la devoción a la Virgen del Pilar, llamada también la Pilarica. Animada por esta visión, el apóstol continuó hacia el norte y llegó hasta lo que los romanos llamaban Fines Terre, fin del mundo, en la actual Galicia. Después de su viaje misionero, regresó a Palestina. Ahí fue el primer obispo de Jerusalén hasta que en los años 42 y 44 se convirtió en el primer apóstol mártir, al ser torturado y decapitado por orden de Herodes Agripa. Sus discípulos trasladaron sus restos hasta Galicia, primero por mar y luego por tierra, y ahí los sepultaron. Durante las persecuciones a los cristianos, los fieles ocultaron la tumba para que no fuera profanada. Con el paso de los años, quedó en el olvido y en el abandono. Hasta que en el año 813, un eremita observó en la noche que aparecía un esplendor especial, como estrellas, sobre un montículo del bosque, y fue a decírselo al obispo Teodomiro. El jerarca, acompañado de un séquito, acudió al lugar y descubrió un sepulcro de piedra con el cuerpo del apóstol. Los resplandores que sirvieron para el encuentro del santo dieron pie para que al lugar se le llamara Campus Stele, o Campo de la Estrella, de donde derivó el nombre de Compostela. En el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica, desde el norte de África, y dominaron a los cristianos. En estas circunstancias surgió la historia más popular sobre el santo. El 23 de mayo del año 844, el ejército cristiano, bajo las órdenes de Ramiro I de Asturias, luchaba contra los musulmanes comandados por Abderramán II, en la zona del Castillo del Clavijo, al norte de España. De pronto, vieron aparecer la figura del apóstol montado sobre un caballo blanco y luchando en su favor. Esto alentó a los cristianos, pues estaban siendo vencidos, y pudieron expulsar a los musulmanes de aquel lugar. A partir de aquí, el apóstol se convierte en el defensor de la cristiandad. Después de aquella batalla, el pueblo lo convierte en patrón de la reconquista de España. A Santiago Apóstol se le dejó de representar con la túnica y el manto característico de los apóstoles, para representarlo como guerrero, montado a caballo, con clámide militar, espada, estandarte con la cruz de Santiago y los moros vencidos a sus pies o bajo su caballo. A partir del siglo XIII, época de las grandes peregrinaciones, también se le vistió con los atributos de peregrino: capa corta o esclavina, bastón de caminante, concha, sombrero de ala ancha y calabaza.
Después del descubrimiento de los restos del apóstol, se comenzó a edificar el primer santuario, que llegaría a ser la actual Catedral de Santiago de Compostela, en España. Detrás del altar mayor, en una pequeña capilla, los fieles pueden venerar las reliquias del apóstol, que se conservan detrás de una urna de plata. El lugar se ha convertido en uno de los centros de peregrinaje más importantes de Europa, atrayendo a miles de personas de tierras lejanas que recorren una de las tantas opciones del camino a Santiago. El camino más conocido es el francés, aunque también se puede partir de España, Roma o Portugal. Antiguamente los peregrinos se reunían en su ciudad natal para emprender el viaje hacia Santiago, portando el característico hábito del peregrino jacobeo, un bastón de 2,5 metros en el que se apoyaban para seguir a pesar del cansancio, un sombrero de ala ancha para protegerse del sol y la lluvia, una capa corta de lana para protegerse del frío, una calabaza para llevar agua o vino, y al final del peregrinaje, en su sombrero o capa, se colocaba una concha típica del mar de Galicia, como símbolo de haber llegado hasta Santiago de Compostela, el objetivo del viaje. Actualmente, cada año, miles de personas recorren una de las tantas rutas del Camino de Santiago para vivir la experiencia del peregrinaje y venerar al apóstol. La festividad de Santiago Apóstol se celebra el 25 de julio y cuando coincide en domingo, entonces se celebra un año santo o un año jacobeo. El apóstol Santiago es también el patrón de numerosos pueblos y ciudades de América Latina, en donde celebran la festividad con misas, procesiones, conciertos o actividades recreativas. Algunos ejemplos son Santiago de León de Caracas, Venezuela, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Cali, Colombia, Santiago de Guatemala, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, Santiago Acutzilapa, México, entre otros.